Llega el momento de las conclusiones y el momento de aprovechar que está aquí Juan Haro, nuestro experto, para que nos comente pues qué podemos sacar en claro de todo lo que hemos visto. Juan. Pues efectivamente vamos a explicarlo con una breve anécdota, ya que me conoces un poco, Juan Pablo. Quiero aprovechar para desear mucha suerte, como no, a todas las personas que nos ven y aquellas que tienen un negocio o que van a empezarlo, ¿no? Este cuento tiene que ver con un albañil que trabajaba para un capataz en Torrelodones y tenía como hobby para este capataz el crear casas, ¿no? Construir casas. Y llegó un día donde este señor, el capataz, pues tenía que marcharse a otro país durante un año, tenía que ausentarse. Y entonces le encargó, adivinas el que, Juan Pablo, ¿verdad? Le encargó una nueva casa a Rubén, al albañil. Le llamó y le dijo: oye, Rubén, por favor, quiero que dediques el máximo cariño a este nuevo encargo. Sí, efectivamente, va a ser una casa, pero quiero que la construyas con los mejores materiales. Tienes un cheque en blanco. Le hizo un cheque en blanco a Rubén y le dijo: gasta todo aquello que necesites, pero quiero que sea una casa impresionante. Bueno, ¿qué ocurrió? Que este hombre se marchó y empezó Rubén a construirla, pero hizo todo lo contrario. Decía: bueno, pero ¿para qué? Si este hombre, cada vez que le construye una casa, el capataz no hace esto. Es decir, lo que hace es absolutamente lo contrario, no mira la casa, simplemente lo tiene como hobby. ¿Por qué voy a dedicar los mejores materiales? Y lo que hizo es como en el cuento de los tres cerditos, lo que hizo fue simplemente la fachada para que diese, bueno, pues una buena imagen, pero no puso los mejores materiales, no usó tecnología, hizo solamente la fachada. Se reveló un poquito, ¿no? Sí, la verdad que sí, estaba un poco ya harto, ¿no?, de tanto construir. Total, que llegó este capataz, este millonario, y según se bajó de su jet privado, pues le preguntó: Rubén, ¿qué tal la casa que has construido? Y Rubén, bueno, pues le dijo: sí, señor, ahí la tiene, la ve usted a 200 metros, ha quedado muy bien. ¿Has hecho lo que te dije? Sí, sí, por supuesto. Bien, bien, aquí tiene las llaves. Bien, y en el momento de darle las llaves, le dijo el capataz: no, perdona, este es el regalo que quería para ti después de tantos años de servicio, ¿no? Imagínate la cara de Rubén, ¿no? Había hecho todo lo contrario. Este es el mensaje que quiero lanzar un poco a todas las personas que nos ven, que por favor construyan su casa, su negocio, con los mejores materiales, que le dé toda la pasión del mundo, todo el cariño, paciencia, y al final, como no, con un buen plan de negocio tendrán una empresa pues que les llevará a donde ellos quieran. Pues Juan Haro, cofundador de la escuela de inversión.com, además de conferenciante y formador en diversas áreas empresariales. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Juan Pablo. Muy vale. Y a ustedes, hasta pronto. Vamos con la última parte de nuestro curso, es en la que Juan Haro nos va a dar a conocer las preguntas más comunes que le realizan en la escuela de inversión.com. Juan, las tenemos también aquí en la pantalla, así que vamos a ir haciéndolas una a una. La primera de ellas: ¿qué opina de este momento de crisis para crear un negocio? Es decir, en época de crisis, ¿se puede crear un negocio con éxito? En río revuelto, ganancia de pescadores, ¿verdad? Y esto es así también en la vida real, en el mundo de los negocios. Hay mucha gente que pueda pensar que, a pesar de que el consumo desciende en una época de crisis, o que muchos negocios cierran porque ven que no es un mercado, sobre todo hay que decir que cierran porque no existe una formación, una preparación, y no saben cómo, bueno, pues de alguna manera innovar, como decíamos al principio. Pero qué duda cabe que es un momento, repito, muy interesante. Aparecen oportunidades nuevas, situaciones, necesidades. La gente tiene necesidades de distintos productos, servicios, y ahí es donde aparecen nuevas oportunidades, como decíamos. Por lo tanto, es un momento inmejorable, y por lo que también comentábamos, se puede montar un negocio desde la nada y a partir de ahí empezar adelante, ¿no? Plantar otro árbol, como veíamos en este curso. Así que tiempo de crisis igual a oportunidad. Sí, totalmente de acuerdo, pero hay que saber verlo y hay que intentar ser fuerte y valiente y, bueno, cambiar aquello que haya que cambiar. Perfecto. Vamos con la siguiente de las cuestiones. Como coach que asesora a particulares y empresas, ¿qué dos errores ve que cometen mayoritariamente los autónomos y las pymes? Pues sobre todo el no tener una visión, lo que hablábamos del cuadro, el no tener una imagen definida sobre aquello que quieren conseguir, dónde quieren llegar, y luego el plan de acción. Quizás esos serían los dos errores que mayoritariamente vemos en la escuela de inversión.com. No existe un plan de acción definido con una serie de acciones, no existe una visión a medio o largo plazo, y por tanto la confianza se va minando a medida que los meses van apareciendo. Entonces esos serían los dos errores
que mayoritariamente vemos en la gente, ¿no? Se montan negocios casi por necesidad y no por placer, no por el mero hecho de querer desarrollar algo y de sentirte orgulloso, orgullosa por crearlo, ¿no? Y realmente ahí nos encontramos con que antes de empezar tiene que existir esa base, ¿no? Perfecto. Tercera de las cuestiones, ¿por qué es importante realizar un plan de negocio? Hemos dicho que es un mapa, que es mucho más que un mapa, es un poco el libro sagrado tuyo donde aparecerá toda la información relevante a tu negocio y donde casi habría que esconder y sacarlo simplemente para saber en qué momento estamos, para saber si necesitamos financiación, si tenemos que lanzar un nuevo producto, un nuevo servicio. Por lo tanto, es vital el realizarlo, es casi una condición que aquellas personas que no lo han hecho saben la complejidad que es saber por dónde tienen que tomar decisiones, ¿no? Están casi improvisando, y en un negocio improvisar puede ser bueno para innovar nuevos productos y servicios, pero a la hora de la verdad, si no tienes un capitán, un timón, y eso es lo que te proporciona el plan de negocio. Por tanto, es una herramienta a estudiar y vuelvo a lo mismo. También sería interesante que en el sistema educativo se enseñase cómo hacer un plan de negocio, porque a lo largo de la vida te puede ocurrir que necesites crear un negocio, quieras hacerlo y tienes que saber cómo. Perfecto. Siguiente cuestión, ¿qué porcentaje de empresarios nuevos realizan un plan de negocio en España? Pues tristemente entre un 5 y un 10%. Sí, lo hemos comentado un poquito antes. Efectivamente. El resto, bueno, pues están ahí, tienen negocios con una facturación más o menos media, los que no pueden sufragar todos los gastos están cerrando y bueno, pues repito, al no tener un mapa no vas a estar perdido en medio de un océano. Así es que importante el realizar ese plan de negocio, sin ninguna duda. Continuamos. ¿Qué beneficios piensa que se obtienen al elaborar un plan de negocio? Pues son variados. Decíamos que lo que te permite es medir todo aquello que estás haciendo y por tanto corregir desviaciones muy rápidamente. Es un beneficio muy alentador porque te permite lógicamente minimizar tus pérdidas si empieza a verla, conocer un poco la vida del producto que tiene en ese momento, del servicio, así como elaborar una serie de ratios, ¿no? Todo eso son beneficios a corto y medio plazo que harán que tu negocio siga adelante. Si no tienes ese plan de negocio, repito, será pura improvisación. Otro objetivo también importante del plan de negocio es sobre todo el poder conseguir inversores, el que la gente vea que tú tienes un negocio muy bien construido y que cuando llegue el día de venderlo, si así lo deseas, podrás hacerlo. Eso es muy importante. Más preguntas. Diga, ¿qué impide desarrollar un plan de negocio hoy en día a todo empresario? Pues sobre todo lo que impide es la formación, el hecho de que no contamos con el conocimiento, con la preparación, con el asesoramiento de gente que ha triunfado en ciertos negocios y que han hecho un plan de negocio eficaz, y al no tener toda esa información, pues lógicamente se piensa que como el 90% de los negocios no tienen un plan de negocio, ese es el camino a seguir. Por lo tanto, lo que impide sin ninguna duda es la formación y el contar con gente que antes lo ha hecho, ¿no? Más cosas. Ustedes en la escuela de inversión.com comentan la importancia de crear activos en toda persona. ¿A qué se refiere? Nos referimos a la importancia de crear fuentes de ingresos distintas, automáticas, para que no requieran una absoluta dedicación de tiempo, y denominamos activo pues a algo que creas tú y que te pone dinero en tu bolsillo sin ponerle tiempo. Entonces eso es válido para cualquier emprendedor, para cualquier empresario que tiene que pensar en términos de crear activos. Repito, aquello, no es el término activo contable, sino aquello que te pone dinero en tu bolsillo. Y una vez has hecho eso, repito, seas emprendedor o empresario o seas empleado de una empresa o de una multinacional, siempre tienes que contar con otras fuentes de ingreso y por tanto una de las filosofías de la escuela de inversión es enseñar a ello, ¿no? A que la gente pueda crear activos. Y como última pregunta, ¿qué dos aspectos debería tener todo emprendedor que inicia un negocio, según su experiencia, para triunfar? Pues sin duda hemos hablado antes del miedo y la avaricia, por lo tanto debería controlar esos dos aspectos, ser valiente para poder emprender nuevas actividades, para emprender lo que es su propio negocio, controlar la avaricia para que eso no nos lleve a situaciones que perjudiquen. Y luego, sin ninguna duda, lo que es la constancia, el hecho de ser paciente, ¿no? Esas serían las dos áreas, el control de emociones y luego la segunda, lo que es la constancia, la paciencia, el saber que estás dando los pasos que previamente has analizado en tu plan de negocio, que previamente has hecho en tu cuadro, y a partir de ahí, pues con un poquito de pasión, con muchas ganas, al final tienes el plato ya cocinado. Pero repito, tienes que ser el primero en creer en ello. Esos serían los aspectos
que considero más fundamentales y que faltan en la mayoría de los emprendedores. La mayoría empiezan esa labor con muchísimas dudas y con muchos temores, y entonces al final eso es lo que puede contigo. Bueno, pues estas son algunas de las cuestiones, de las muchas cuestiones que le formulan a Juan en la escuela de inversión.com. Nosotros hemos intentado resolver aquí las más comunes y esperemos que les sirvan de mucha ayuda. Acciones a evitar, más cosas que no debemos hacer si queremos relanzar nuestro negocio. Juan, seguimos con la presentación que nos has traído. Pensar que lo que hoy te funciona, funcionará mañana. Error. Exactamente, esto es una creencia tremendamente arraigada en la mente de mucha gente. Vemos que algo está funcionando y decimos, no hay que tocarlo. Tienes que saber que igual que en todo ciclo de cualquier producto o servicio que al final termina ahí, tienes que estar constantemente innovando y por tanto cuestionarte todo lo que hagas. Si sigues esa máxima, estarás de alguna manera inquieto y buscando nuevas alternativas, nuevas soluciones, igual que cuando un producto, por ejemplo, de software, aparece una versión, luego aparece otra, y son mejoras, ¿no? De eso se trata. Piensa de esa manera. También te podría decir que popularmente se suele decir, oye, si algo va bien, ¿para qué lo vas a tocar, no? Chocaría un poco con esto, ¿no? Si no está roto, ¿para qué lo vas a arreglar? Claro, digo que sí, yo. Juan Pablo. Sí, no hablamos de cargarte eso que te está funcionando, pero sí hablamos de que seas crítico con ello, de que no te pienses, y hablamos de muchísimos emprendedores que lo que hacen es echarse para atrás en el sillón, en el sofá, y decir, bueno, estoy contento, mi negocio va bien, mis productos se venden, y a partir de ahí se quedan estancados. A eso nos referimos. Perfecto. No delegar, que todo pase por ti. Es esta tendencia a intentar hacerlo todo lo mismo, ¿no? Sí, efectivamente, es una tendencia muy arraigada. Pensamos que somos super máquinas, super hombres, super mujeres. Que nadie lo va a hacer mejor que nosotros. Claro que sí, y eso va unido a lo que decíamos antes, ¿te acuerdas? De emprendedor, técnico, directivo. Pues si al final todo pasa por ti, significa que el protagonismo de tu equipo es mínimo, y si tu equipo no es protagonista de la novela, de la película, pues al final eso lo notan los clientes. Así es que tienes que pensar en que no todo pase por ti, sino al revés. Tienes que reconocer a tu gente y que tu gente sea capaz de solucionar cualquier obstáculo que se vaya presentando en la actividad diaria de tu negocio. Importante concepto entonces, delegar, ¿no? Exactamente, delegar en todo momento y sobre todo enseñar. Para eso tienes que formar y tienes que confiar. Importante palabra, confiar en tu equipo. Perfecto. Actuar como técnico en lugar de como emprendedor y directivo. Esto es lo que habíamos anteriormente dado la vuelta, ¿no? Sí, efectivamente, lo que decíamos antes, si actúas como una de las tres figuras nada más, tu negocio se va a resentir. Por lo tanto, tienes que pensar en que existen esas tres figuras e ir analizando qué tiempo dedicas a cada una. Siguiente acción a evitar, no tener paciencia, desear los resultados hoy, no ser constante. Bien, Juan Pablo, tú sabes lo que meten los medios de comunicación, lo que vende esta sociedad, el éxito rápido, el dinero, los billetes de 500 euros que decíamos antes, y pensamos que todo esto se consigue sin esfuerzo. Pensamos que al montar un negocio o cuando nuestro negocio está yendo más o menos bien, creemos que ya está todo conseguido. Y lo que tenemos que hacer es ser pacientes. Nos vamos a equivocar muchas veces, vamos a fracasar, pero qué duda cabe que tienes que mantenerte ahí en el camino y lo que decimos, no pretender querer resultados automáticamente. No, lo importante es saber por qué he fallado, analizar las derrotas y volver otra vez con la cabeza alta, con una buena sonrisa y empezar otra vez desde cero. Recordemos que tu equipo, tu gente, te va a mirar en todo momento. Si no ven en ti un líder, alguien fuerte, que en las derrotas se crece, al final lo que ocurrirá es que los demás también les pasará lo mismo, dejarán de confiar en el negocio. Se contagiarán, ¿no? Continuamos. No tener la taza vacía es la siguiente acción a evitar, Juan, y yo que pensé que era el vaso. Bien, la verdad que sí, lo puede pensar mucha gente, pero si me permites, vamos con otra anécdota. Dime, por ejemplo, un nombre de chica. Marta. Marta, bien. Pues imagínate que Marta pues es una fan, una auténtica... Groupie. Exactamente, de lo que es el gran Buda, ¿no? El maestro Zen, ¿no? Y de repente se lo encuentra por Madrid, en el Parque del Retiro, paseando Marta, y le dice, pero oiga, le para y le dice, pero usted es el gran maestro, el gran Buda, el maestro Zen. Y dice, sí, la verdad que me ha reconocido. ¿Y qué hace usted por aquí en el Retiro? Y le dice, mira, pues vivo muy cerquita de aquí. Total, que ¿quieres venir a tomar una taza de té? De ahí viene el tema de la taza vacía. Dice, sí, porque es que yo tengo muchísimas preguntas, quiero hacerle muchas preguntas sobre este gran movimiento desde hace muchísimos años, cómo usted es el gran líder espiritual, y claro, tengo tantas preguntas. Total, que le invita, entra en su casa,
Y Marta pues le invita a sentarse, el gran maestro Zen, el gran Buda, y entonces le dice, ¿quiere usted que le haga una taza de té? Dice, sí, claro que sí, gran maestro. Y le pregunta al gran Buda, bueno, cuéntame, ¿qué sabes de todo esto? Porque te he entendido que tienes un montón de preguntas, ¿no? Y dice, sí, sí. Y entonces empieza durante todo el rato, mientras está haciéndose el té, a relatar los orígenes, empieza a contar sus opiniones, todos los libros que había leído. Y al final, en ese momento, se termina de hacer el té, se acerca a Marta y le empieza a llenar la taza. Ella estaba todo el rato hablándole de todos los conocimientos que tenía sobre esta gran cultura, ¿no? Este movimiento espiritual. Y entonces en ese momento la taza, el té se desborda y le moja a Marta, le empapa las piernas y entonces dice, pero maestro, que me está quemando. Y le dice, ay, perdona, ¿has visto lo que ha ocurrido? Dice, bueno, pues sí, que usted estaba mirándome. Dice, no. Dice que exactamente igual que le ha ocurrido a la taza, te pasa a ti. No lo entiendo, maestro. Dice, muy sencillo. Dice, no puedo contestar a ninguna de tus preguntas porque realmente tú ya tienes la taza llena. Tienes absolutamente, no cabe nada más. No puedo contestar a ninguna de tus preguntas. Dice, este ejemplo que te he dado, que te sirva en el futuro, así es que tómate el té, pero hablemos de otras cosas, pero no de lo que es este movimiento, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con esto, Juan Pablo, es decir, hay muchísima gente, muchísimos emprendedores, muchísimos negocios que no tienen la taza vacía, al contrario, la tienen bien llena, creen que saben, porque llevan 5 años, por ejemplo, vendiendo lo que sea, que ya saben lo que quiere el mercado, que saben cómo gestionar su negocio porque en el pasado les fue bien. Por lo tanto, ese sería una acción a evitar, el no tener la taza o el vaso vacío, como tú decías. Pues muy bien. No soñar en grande es la siguiente, Juan. Así es, también una acción más a evitar, porque lo que nos ocurre muchas veces es que, bueno, pues nos limitamos, como decíamos antes, y tienes que intentar soñar en grande e imaginar que puedes llegar muy lejos, ¿no? Ese es un poquito el resumen, claro. Muy bien. No tener una actitud positiva, una positiva actitud. También, muy en relación con la anterior, con el tema de soñar en grande, nos ocurre que cuando hablas con un emprendedor, con un nuevo empresario o con gente que, bueno, pues que atraviesa una situación complicada, pues en vez de ver oportunidades y ver posibles soluciones, lo que hacen es hablar más de problemas y situaciones negativas. Por lo tanto, tenemos que tener esa positiva actitud y es una acción a evitar, no tener una. Hay que ser positivo, soñar en grande, eso sí, empezando de poco a más, ¿no? Ahí está, Juan Pablo. Muy bien. No contagiar pasión en lo que hacemos. Evitar no contagiar pasión en lo que hacemos. Claro, es otra cualidad que, como decíamos antes, en el sistema educativo debería enseñarse, ¿no? El empezar a hacer las cosas con pasión, con ganas, con una gran motivación y luego saber cómo mantenerla. Este sería otra acción a evitar, el no contagiar pasión, el estar de alguna manera, ser casi con un estado de ánimo plano, ¿no? Eso no te lleva a ningún lugar. Evitar no motivarnos ni a nosotros mismos ni a nuestro personal. Sí, esto es algo que se nota en muchísimas organizaciones, aquellas que sí dedican tiempo y esfuerzo a lograr una alta motivación en los equipos, en las acciones, luego se traduce en la cuenta de resultados, ¿no? Y aquellas empresas o organizaciones que es todo lo contrario, donde se respira un clima pues difícil o muy automático, ¿no? Llámalo como quieras, al final si hay esa ausencia de motivación, hay ausencia de éxito, ¿no? Y por tanto, como decíamos antes, a nivel económico todo eso cuenta y mucho. Lo que pasa que se le dedica poco tiempo, lo que decíamos, vamos al corto plazo, a las prisas, a lo que hablábamos antes del miedo y la avaricia, ¿no? Todo está muy relacionado. Tenemos que parar, frenar y empezar a estudiar de qué manera podemos salirnos un poco de esa zona cómoda. Por último, pensar que el éxito es fácil. Sí, es lo que hablábamos también, recordarás sobre lo que nos venden los medios, el sistema, nos venden precisamente eso, ¿no? Que puedes lograr el éxito de forma muy rápida, ¿no? De hecho, hay una estadística muy dura donde explica que más del 75% de las personas que reciben un premio en la lotería terminan perdiéndolo después de 5 años, ¿no? Entonces, aquello que te viene fácil también lo pierdes fácil. Pues con esto, Juan, terminamos los capítulos dedicados a las acciones que debemos evitar si queremos relanzar nuestro negocio. Continuamos con las acciones a evitar, en esta ocasión el segundo capítulo, y viendo las diapositivas que Juan nos ha preparado nos encontramos con no disponer del mejor equipo. Juan. Bueno, hay un refrán muy conocido que más vale lo malo conocido, ¿no?, que lo bueno por conocer, y eso ocurre mucho en las empresas, tanto que empiezan como empresas que llevan un montón de años. Se tiene miedo a cambiar y por tanto, bueno, pues no tienes quizás el personal
tan cualificado, ¿no? Por lo tanto, hay que dar importancia a esa acción a evitar, ¿no? Tienes que disponer del mejor equipo, claro que sí. No dedicar tiempo cada día a lograr más habilidades. También, esto muchas veces nos encontramos con personas que cuando terminan sus estudios, pues ya piensan que, bueno, pues que han acabado su etapa formativa, y en un emprendedor todavía se hace más necesaria pues esa dedicación diaria, sigo insistiendo, para lograr cada vez mejores habilidades. En la medida que tú seas mejor, tu equipo será mejor y tu negocio también. Por lo tanto, esa es una acción a evitar, el dedicarte por completo a otras actividades que no sean la propia mejora, ¿no?, de las habilidades. Hablamos también de mucha organización, ¿no? Un tiempo muy organizado, porque hablamos de tiempo libre, tiempo para estar con tu familia, dedicar tiempo a otras habilidades. Tenemos a otros negocios, claro que sí, a generar más ingresos. Y todos, cuando nos levantamos, pues tenemos un cheque de 24 horas, y en la medida que tú sepas qué hacer con ellas, pues tendrás más éxito. Es lo que decíamos del ejemplo de la pastelería. Si tú te dedicas todo el rato a hacer pasteles, pues, y a despacharlos, es un ejemplo muy válido, pues no vas a tener tiempo para todo ello. Por lo tanto, es una organización pobre. Hay que cambiar esos chips y esas mentalidades, claro que sí. Que va relacionado con el siguiente punto, no tener más fuentes de ingresos. Sí, es lo que decíamos antes. Esto es algo que nos encontramos mucho. Cuando tú le preguntas a la gente, a los emprendedores, o en los asesoramientos que hacemos financieros en la escuela de inversión, te das cuenta de que casi los ingresos que tienen proviene de una única fuente, ya sea una persona que tenga un negocio o una persona que depende de un empleo. Si eso es así, puedes tener problemas a corto o medio plazo. Y otra vez aparece el tiempo, Juan. No dedicar tiempo a pensar, meditar. Sí, si coges las personas de más éxito a nivel internacional, nacional, te das cuenta que tienen un hábito en común, y es precisamente este. No lo suelen comentar, pero es el hecho de, durante unos minutos, más de 5, 10, 15 minutos, se dedican a pensar en lo que decíamos del cuadro, por ejemplo, en todo aquello que desean lograr, mejorar, y sobre todo tiempo para ellos mismos, para meditar y para pensar, porque ahí es donde muchas veces aparecen las mejores ideas. Siguiente, no innovar cada mes o cada semana. Sí, si eres una persona dentro del mundo empresarial, te va a tocar, lógicamente, estar en constante innovación. Si pretendes vivir de los productos, servicios, ideas que llevas realizando en los últimos años, el mercado te va a sacar del partido y te va a echar. Esto es una máxima que cada vez en los próximos años veremos que se agudiza mucho más. Se acabó ya de competir solamente por precio y de pensar que lo que te funciona hoy te va a funcionar mañana. Por lo tanto, tienes que estar constantemente cambiando cosas y cuestionándote si lo que estás haciendo ahora vale, porque seguramente dentro de 3 meses eso no servirá para nada. Por tanto, ¿recomiendas innovar incluso cada semana? Sí, cada semana. Coger cualquier cosa que estás haciendo, cuestionarla y darle un giro. Eso te va a permitir divertirte más, pasártelo mejor. Vas a contagiar de esa filosofía a tu equipo, sea una persona la que tengas o seas 15. Pero hay que huir de esas empresas tradicionales donde se hacen las cosas, como decíamos, tu anécdota que te gusta tanto de la lubina, pues exactamente igual. Tenemos que huir de ello. No tenemos que cortar la cabeza y la cola si no es necesario, ¿no? Exactamente. Con esa anécdota. Más cosas, no dominar las emociones, sobre todo el miedo y la avaricia. Efectivamente, son las dos emociones que dominan el mundo, que dominan el ser humano y que hacen que el mundo vaya hacia atrás o hacia adelante. Y cuando hablo del mundo, hablo a nivel general o a nivel personal. Tu mundo, como persona, como empresario, como emprendedor, va a ser más rico o más pobre si dejas que cualquiera de las dos te domine. Por lo tanto, es importante siempre el equilibrio, es importante saber vencer el miedo, y eso quiere decir el hecho de no tener en cuenta lo que dirán, el hecho de emprender nuevas actividades, nuevas acciones. Y con respecto a la avaricia, pues muchas veces ya sabemos el dicho de que la avaricia rompe el saco, ¿no? Nos lo han enseñado desde bien pequeños, y es que es una realidad. Hay mucha gente que por el mero hecho de querer ganar más, pues por ejemplo no cuida a su equipo, no cuida las relaciones con ellos, no atiende sus peticiones, porque estás pensando siempre en el corto plazo, en ganar más, y al final eso te pasa factura. A eso nos referimos. Muy bien. No tener conocimiento especializado sobre cómo negociar. Sí, esta es una habilidad que nosotros en la Escuela de Inversión intentamos enseñar, y intentamos sobre todo que el sistema educativo pues también lo implemente, ¿no? Tarde o temprano te va a tocar negociar, desde la compra de una vivienda hasta el querer ir a ver una película con tu pareja. Estamos constantemente negociando. Es una habilidad que es la más necesaria, hagas lo que hagas. ¿Para ver una película negocias quién paga sí, o cómo? Sí, quién paga o qué película. Si también. Sea tu pareja, sea con tu padre. Cierto, no caigo yo en ese matiz. Claro, no es solamente en el plano económico. Pero estás negociando, siempre quieres cosas, siempre quieres que tu punto de vista pues sea el elegido, en la medida de que tú sepas
y tengas esas habilidades, pues podrás conseguir más cosas, ¿no? O sentirte mejor. Por lo tanto, hay que dedicar tiempo a todo emprendedor a que sepa cómo negociar, y si tienes gente a tu cargo, todavía más. No controlar los gastos o comenzar con grandes inversiones. Sí, lo hemos comentado, no hace falta hay que empezar de poco a más, ¿no? Exactamente, y sobre todo siempre controlarlo, ver si realmente, hacernos la pregunta de si realmente ese gasto es imprescindible. Siguiente, no disfrutar mientras trabajas. Sí, esto es algo que también suena un poco obvio, pero que si haces una encuesta te darás cuenta que, bueno, que la mayoría de la gente no disfruta con lo que hace. Incluso muchos emprendedores se meten en gremios o en sectores que no son afines con su forma de ser, que no está alineado con lo que a ellos les apasiona, y ahí tenemos un problema, porque eso al final te lo detectan los clientes, te lo detectan los compañeros, y es complicado disimular que algo no te atrae, ¿no? Pero el miedo y la avaricia nuevamente vuelven a jugar ahí. Bueno, nos has preparado más acciones a evitar que vemos en el siguiente capítulo. Acciones a evitar. Decíamos al principio, Juan, que eran tan importantes como las acciones a realizar o incluso más, ¿no? Efectivamente, sí, porque muchas veces la mayoría de los emprendedores empresarios lo que han seguido son modelos aprendidos, o se lanzan sin ninguna preparación. Nos acordamos aquí de la lubina, ¿no? La lubina, el pescado, exactamente, de Luis García de Movistar, así es. Es una bonita anécdota para recordar. Yo creo que muchas veces nos acordamos más de las anécdotas que de otra cosa. Pero efectivamente hay que tener especial mención a aquello que tenemos que huir y decir, bueno, esto no tengo que hacerlo, ¿no? Por eso le damos más importancia y hay más números para ver acciones a evitar, claro que sí. Muy bien, pues continuamos con la presentación que nos has preparado, y en primer lugar vemos no tener suficiente confianza en uno mismo o en el proyecto. Sí, ¿te acuerdas que, por ejemplo, hablábamos del cuadro en el anterior? Sí. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Cuando tú hablas con alguien que quiere montar algo, le preguntas cómo ve dentro de un año, dentro de 2, dentro de 3 años, y la gente, bueno, pues no lo ve, es decir, no tiene confianza, va a intentarlo, va a probar, va a mirar, pero realmente no tiene esa visión definida. Por lo tanto, efectivamente esa acción que comentas es vital. Si tú no tienes confianza, si tú no tienes ilusión, si tú no tienes fuerza en el proyecto, pues difícilmente la vas a poder contagiar al resto, o bien a tus colaboradores o a tus posibles o potenciales clientes. Ajá. Siguiente, pensar que necesitas mucho dinero para empezar un negocio. Esto lo veíamos anteriormente, pero en una forma positiva, ¿no? Sí, aquí en este caso pues lo mismo, ¿no? Si tú estás pensando que hasta que no tengas ese capital, o empezando por el plan de negocio, empieces a buscar inversores, pues no te lanzarás, ¿no? Que duda cabe que todo eso es importante. No pienses eso, quítate esa creencia de encima y adelante. Es decir, empieza en pequeño. Si tienes un producto, un servicio o la distribución, empieza en pequeño. No conocer nuestras limitaciones. Así es, muchas veces lo que decíamos, tú crees que te ves de una determinada manera, tú crees que eres muy bueno o muy buena en algo, y realmente no es así. Lo mejor es lo que decíamos con testear el mercado, el que la gente, el que te visiones tú como una película y que luego los telespectadores digan si vales o no vales. Por lo tanto, hay que conocer dónde están tus puntos fuertes y débiles. Quizá aquí es un poco, se encuentra también con aquello de piensa en billetes de 500, es decir, tengo que pensar en billetes de 500, pero tengo que conocer mis limitaciones. Claro que sí, en la medida que tú sepas en qué eres más fuerte, y no basado en tus creencias, sino en lo que decíamos, ¿no? En lo que es el propio mercado, a partir de ahí pues será muchísimo mejor el llegar a donde tú quieres, ¿no? Claro. No estar familiarizado con la tecnología. Sí, eso lo hemos visto antes. En la medida que tú te vayas acercando más a Internet y a la tecnología, pues podrás realizar nuevos nichos de mercado que no tienes. Pues continuamos. No disponer de una propuesta única de ventas, la PV. Exactamente, también lo comentamos cuando vimos los 12 pasos para crear un plan de negocio. Hablábamos de que el problema de la mayoría de los negocios es que no tienen algo que les diferencie, que les haga único, que realmente haga que la gente te llame a ti y no llame a otro negocio, ¿no? A otra empresa. Por lo tanto, hay que pensar en esa acción. Claro que sí, Juan Pablo. La siguiente también la veíamos anteriormente, no haber realizado un plan de negocio, que como decimos era básico. Es básico, si no lo tienes, bueno, pues lo más seguro es que no sepas por dónde caminas. No hacer un estudio de mercado o test inicial para saber qué opinan tus potenciales clientes. Lo hemos comentado también, volvemos sobre todo a hacerlo mención aquí como acciones a evitar. Si tú no sabes qué opinan tus clientes de ti, de tu equipo, de tu producto, de tu servicio, lógicamente vas a estar ciego y te podrá salir mal o bien. Por lo tanto, hay que, como decíamos, siempre, no cuando montas un negocio, cuando llevas un año, cuando llevas 2 años, siempre tienes que estar constantemente comunicándote con tu mercado y viendo qué opinan de ti,
de tu equipo y de tus productos o servicios. Siempre. Estas son acciones a evitar. Tenemos más que vemos en los siguientes capítulos. Segundo de los capítulos dedicados a las acciones para relanzar nuestro negocio. Juan, seguimos con las diapositivas que nos has traído y vamos con el punto número 10, con la acción número 10. Logra nuevas habilidades y por tanto genera ingresos por distintas vías. ¿Esto sería algo así como no poner todos los huevos en el mismo cesto? Efectivamente, lo has dicho. También es una acción que no se suele hacer, es decir, casi todo el mundo empieza un negocio, empieza una actividad y lo que hace es concentrarse exclusivamente en ello, ¿no? ¿Qué ocurre? Que lógicamente al hacer eso, pues te estás impidiendo pues lograr éxito en otras áreas. Por lo tanto, hay que ser un gran planificador del tiempo y, como dice el punto número 10, buscar ingresos por diferentes vías, no solamente por la vía de tu propio negocio, ¿no? Esa es un poquito una sugerencia que hacemos a todo emprendedor. Punto número 11. Que tu equipo participe de las decisiones y proponga mejoras continuamente. Efectivamente, uno de los grandes fallos de muchísimos emprendedores, tengan o no tengan tanto éxito, es que piensan que las decisiones las tienen que tomar ellos. Y quienes conocen mejor el negocio, te pongo por ejemplo una tienda de ropa, es la persona que está en contacto diario con el cliente. Esa persona tiene toda la información, sabe las quejas, lo que le gusta a los clientes, pero no le preguntamos a esa persona, simplemente empezamos a innovar, a poner acciones en marcha. Por lo tanto, es vital que tu equipo participe de esas decisiones, que cualquier cambio que tú quieras realizar en el negocio, ellos tengan ese protagonismo y sobre todo, pues digan qué puede funcionar mejor o peor. Y si no lo saben, que lo pregunten. Pero que duda cabe que esa número 11 también, como vemos, cada una de estas acciones requiere práctica. No se trata de decir, vale, queda muy bien, las he escuchado, las he mirado, requiere dedicación. Trabajar una es lo que proponemos nosotros durante 15 o 20 días, que forme parte de ti y luego pasar a la siguiente, ¿no? Perfecto. Punto número 12. Dedica más tiempo a ser emprendedor que directivo o técnico. ¿A qué te refieres? ¿Puedes explicarnos estas tres figuras? Claro que sí, son muy importantes. Este punto también le tenemos bastante cariño a la Escuela de Inversión y requiere mucho trabajo y esfuerzo. Vamos a hablar de un ejemplo sencillo, una pastelería. Podría ser válido y aplicable a una empresa de más trabajadores, de 100, de 30, de 200, sea el gremio que sea. Pero seguramente que las personas que nos estén viendo podrán darse cuenta de que cuando montas una pastelería, ¿qué ocurre? Tú tienes tres tipos de tareas para realizar. La primera es la que denominamos ser emprendedor, que es esa figura que constantemente está pensando en cómo hacer crecer su negocio, hacia qué mercado se tiene que dirigir, poniendo en marcha nuevas acciones, lo que es la figura del emprendedor, el que hace que el negocio vaya hacia adelante, hacia arriba. Si va a poner varias pastelerías más adelante, cuál es la filosofía que tiene que regir, en qué se van a diferenciar, pues un poco todo eso, ¿no? Lo que decíamos del plan de negocio, pero a lo bestia. Eso es lo que denominamos, la figura del emprendedor. Esa persona que acaba de montar esa pastelería, ¿qué va a ocurrir? Va a ser directivo también. Si tiene un trabajador que está despachando o simplemente tiene que presentar, si está solo o sola, tiene que presentar impuestos, tiene que llevar la contabilidad. Esa es la parte directiva. Y la parte técnica es cuando tú te pones a hacer los pasteles o te pones a despacharlos o a despachar el pan, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si te das cuenta, el 70 o el 80% del tiempo, ¿a qué crees tú que lo dedica más una persona que monta una pastelería? Directivo. Directivo y técnico, ambas cosas, ¿verdad? Porque tiene que estar haciendo pasteles, tiene que estar pagando impuestos, que sí, yendo al banco. Así el negocio jamás crecerá, jamás. Y esto es bueno que lo sepa cualquier persona que nos ve. El negocio empezará a crecer cuando tú busques que todo no dependa de ti. Porque, ¿qué ocurre? Que muchas veces el negocio se viene a pique porque esa persona tiene que estar 2 semanas de viaje forzado o porque se pone enferma y entonces los clientes ya no quieren ir a ese negocio porque no está fulanito o menganito. Por eso es tan importante buscar ese tiempo para que al final sea un 70% el que dediques a ser emprendedor. Muy bien. Continuamos. Apóyate en las nuevas tecnologías y cambia continuamente tu negocio. Esto quizá lo hemos tocado en otros puntos anteriores, ¿no?
Sí, efectivamente. Renovarse. Buscarse otras vías, pero sobre todo hay una tendencia. Antes se decía que todos los caminos llevan a Roma y ahora se dice que todos los caminos llevan a Internet. Y es que es así, es decir, cualquier negocio que quiera expandirse tiene que saber que existe una tendencia a nivel globalizado, y es que casi siempre estamos ahora realizando muchas más búsquedas para comprar cualquier producto o servicio a través de Google, por ejemplo, ¿no? Entonces, todavía nos encontramos en la escuela de inversión.com emprendedores, personas que tienen negocios que más o menos les ha ido bien, pero están empezando a pararse sus ventas. Muchas veces es porque no están relacionándose con la tecnología. Por lo tanto, ahí hablamos de que se apoye esa persona en aprender cosas sobre tecnología para abaratar sus costes, para llegar a más público, para aprender. Por lo tanto, bueno, pues esa reticencia creemos que es importante que cambie, ¿no? Y ese es el punto número 13. Pues el punto número 14, logra que tus clientes se apasionen por tu producto o servicio. Déjalos participar en el negocio. Efectivamente, eso es así. Volvemos a lo de siempre. En la medida que un consumidor, que un cliente vea que algo le llama poderosamente la atención, veíamos el caso, por ejemplo, de los coches híbridos, ¿no? Bueno, pues es una innovación importante donde existen muchas ventajas añadidas. Ahí el cliente se está apasionando por los híbridos. Tú te coges cualquier estadística de ventas y te darás cuenta que el sector del automóvil es verdad que tiene un retroceso importante y tiene una guerra pues para vender, y sin embargo los coches híbridos es todo lo contrario. Hay una producción que está totalmente saturada y hay un montón de pedidos. Siempre es por ese punto número 14, porque ese fabricante de coches ha sabido hacer un producto, un servicio donde la gente se apasiona por ello. Veíamos en el curso, te acordarás, del iPhone de Apple. Ha pasado más o menos lo mismo, mientras muchísimas compañías en el sector de las comunicaciones están despidiendo a miles de personas porque la venta de telefonía de móviles ya no queda prácticamente margen, nos encontramos con el caso totalmente contrario con el iPhone de Apple, ¿no? Pues es otro ejemplo más, y así podríamos hablar de todos los gremios. En la medida que exista innovación, que la gente se apasione, que participe. Si tú vas a comprarte un viaje en una agencia de viajes, ¿de qué manera puedes hacer participar a la persona para que realmente se sienta involucrado en ese proceso, sienta que eso es una experiencia como tal, y entonces deseche cualquier otra vía, ya sea la compra de viajes por internet, ya sea el comprar a una tienda que le viene más cerca, porque ahí ocurre algo? Hay una experiencia y hay una participación activa. A eso nos referimos con el punto número 14. Pues el último punto, disfruta no solo de tu negocio, sino de la vida. Haz ejercicio, medita y dedica tiempo a los tuyos. Bueno, si coges estadísticas de la mayoría de los divorcios, una de las razones más poderosas es precisamente porque el emprendedor, el empresario o el autónomo pues le ha absorbido tanto el trabajo que se lleva el trabajo a casa, ¿no? Exactamente, se lo lleva y se queda con él y duerme con el trabajo, y entonces descuida a los hijos, descuida a su pareja. Por lo tanto, al margen de eso, de lo que es dedicar tiempo y lograr un balance, un equilibrio con todo, también es importante hacer ejercicio y no descuidar ese tipo de acciones que te van a dar luego más energía y bueno, vas a estar de otra manera. Creemos muchas veces de forma mal entendida, Juan Pablo, que el hecho de dedicar más horas al negocio nos va a llevar más lejos. Esto no es cierto. Esto es un mito que hoy aprovecho para quitar. Exactamente, hay que quitarlo de la cabeza de mucha gente. No por dedicar más horas vas a llegar más lejos. Lo que sí tienes que saber es a qué dedicas cada minuto, pero a partir de ahí te tiene que dar tiempo para lo que decíamos antes, llevar varios negocios a la vez, para poder pensar en vender ese negocio, como decíamos, o bien para hacer ejercicio o irte con tu hija un miércoles o con tu hija un miércoles al cine, el día del espectador. Perfecto, que nos sale más barato. Efectivamente, hay que mirar por ello también. Pues 15 acciones eran las que nos proponías, pero vamos a profundizar un poquito más porque tenemos un bonus track. Nos has dado un extra. Pues cuéntanos, ¿qué más se te ha quedado en el tintero y qué nos quieres comentar? Bueno, pues es un poco una conclusión. Vamos a hablar ahora de los billetes de 500 euros, ese gran desconocido, ¿verdad? ¿Existen? Existen y muchos, claro que sí. Y vamos a hablar de pensar, hemos hecho una especie de resumen, lo leo: no tengas prisa, importante, concepto, empieza de cero una vez más, es decir, si ese negocio no te está funcionando, vuelve a empezar, controla los gastos, ponte retos y objetivos ambiciosos, lo que decíamos, ambiciosos, pero sobre todo realistas, ¿no? Como bien comentamos. Y luego este es el punto del bonus track que comentas, Juan Pablo, tenemos que pensar en billetes de 500 euros. Me encuentro con negocios que, lógicamente, cuando se están enfocando quizás en productos o en servicios donde les deja una rentabilidad muy pequeña y tienen un producto que está descuidado, que le está dejando un margen tremendo. Bueno, pues a eso es lo que llamamos pensar en billetes de 500 euros en lugar de 5. Busca siempre lo sencillo a lo complicado, también.
Y luego, lo que me has oído decir en varias ocasiones, puedes empezar con 0 euros. No creas que tienes que empezar con la mejor de las situaciones, cuando estés con unos ahorros determinados, con un equipo excelente. No, tú puedes empezar hoy y directamente desde casa. Nunca ha sido tan fácil crear un negocio, ¿no? Y luego lo último, terminamos con otro mito donde pensamos que es imposible llevar 2, 3, 4, 5 negocios a la vez. Es muy posible si cuentas con un buen equipo y sobre todo si te limitas a pensar en luego deshacerte de esos activos, de esos negocios. Por lo tanto, es posible. Y ese sería un poco el resumen de todo lo que hemos estado comentando. Y con este resumen finalizamos las acciones a realizar. Pero ya decíamos al principio, hay otras acciones que hay que evitar y las vemos en los siguientes capítulos. Comenzamos con las acciones para relanzar nuestro negocio. Juan, nos has traído unas diapositivas como apoyo, así que si te parece las vamos a ir siguiendo. Bueno, el primer punto nos pones realiza tu cuadro. ¿A qué cuadro nos referimos, Juan? Pues mira, esa es una herramienta que recomendamos siempre y es algo que se pasa por alto, ¿no? Nosotros denominamos cuadro en la Escuela de Inversión a pintar con palabras lo que va a ser tu negocio en los próximos años. Esto es una habilidad que parece obvia, pero casi nadie hace. Casi todo el mundo empieza un negocio, comienza una actividad económica y muchas veces no sabe dónde va a llegar. Es un mar de dudas, no sabe por dónde caminar. Por lo tanto, el primer paso, además de lo que ya sabemos, de lo que hemos dicho en el anterior curso sobre cómo crear un plan de negocio, sobre todo tenemos que saber con palabras cómo va a funcionar ese negocio. ¿Cómo lo ves dentro de 2 o 3 años? ¿Cuántas personas están trabajando? ¿Dónde quieres posicionarte? ¿Cómo te ves tú? Como si fuese una toma aérea, donde tú estás a 2 o 3 kilómetros y estás viendo desde fuera cómo está funcionando tu negocio. Si no tienes este cuadro, si no tienes esto bien definido con palabras, va a ser complicado que el negocio pueda tener un buen final. Es como querer irte de viaje a un sitio y no tener claro el destino. Entonces, en la medida que ese cuadro esté bastante bien definido, aunque tengas que tardar 2 o 3 semanas, pero es vital tenerlo, pintarlo con palabras, con detalles. A veces rizamos el rizo y pedimos incluso que se acompañen fotografías, como si fuese un pequeño álbum, no hacerlo más allá, como decíamos, de 1 o 2 páginas. Pero esa figura lo hemos empezado con el número 1 precisamente porque tiene una importancia vital. Mi pregunta va relacionada con el punto número 2, que es crea tu plan de negocio con la herramienta de software EPP. ¿El plan de negocio no sería también pintar esos objetivos? ¿Qué relación tiene el punto 1 con el punto número 2? Pues el punto número 1 es un poco tu visión, el cuadro es cuál es tu visión sobre el negocio, cómo te imaginas tu negocio dentro de unos años, y lo que es el plan de negocio es, como decíamos, tu libro, donde ahí va a estar absolutamente toda la información, tanto del periodo actual como de los próximos 2, 3, 4 o 5 años. Es algo muchísimo más cuantitativo, tiene que ver con números, tiene que ver también cualitativo, pero son cosas distintas. Repito, primero cuadro, visión general y luego el plan de negocio. Que hablamos, es indispensable, ¿no? Plan de negocio, como hemos visto. Sí, pero repetimos que hay un 4, un 5%. Nosotros queremos que aquellas personas que adquieran este curso se salgan de la media. La media es que no se realiza un plan de negocio. Estamos hablando de un 4 o 5% de empresarios que realizan este plan de negocio. Sí, un plan de negocio cualquiera. Tú preguntas al azar si quieres a 10 personas que tengan un negocio, incluso de grandes empresas, y te puedes quedar petrificado porque te encuentras que no se realiza un plan de negocio con ni siquiera un esbozo, ¿no? Se ponen unos objetivos, se ponen unos gastos estimados y se empieza a caminar, y esto es un error. Decimos la herramienta de software EPP porque está muy probada por parte de la Escuela de Inversión, es una herramienta sencilla, intuitiva y por tanto, bueno, pues existen muchas otras, ¿no? Pero sin duda esa herramienta te va a hacer el trabajo muchísimo más fácil. Pues vamos ya con el punto número 3, Juan. Haz un estudio de mercado, escucha lo que dicen tus clientes. Bien, esto puede parecer como cuando un director quiere lanzar una película y lo que hace es un pequeño test con la sala cerrada para ver un poco la reacción de lo que son los espectadores y ver hasta qué punto tiene que cambiar un final o tiene que cambiar el argumento, ¿no? Esto es lo que haría un director de cine donde le importa mucho la opinión de los espectadores. En este caso es igual, tú vas a realizar, valga el ejemplo, como una película, ¿no? Y entonces tienes que saber qué va a opinar ese espectador. Y cuanta más información te dé, cuanto más le hagas hablar, pues podrás ir cambiando ese guión. El problema de muchos negocios es que ya van con un prejuicio tremendamente tintado, y ese prejuicio les hace pensar lo que el mercado va a querer.
y a partir de ahí estamos perdidos. Por lo tanto, ese punto tercero te animo o animo a cualquiera que nos esté viendo a que dedique tiempo a realizar ese test con amigos, con conocidos, con un obsequio de algo donde invite a la gente para testar ese producto, ese servicio y luego que coja opiniones. Para esto tienes que ser muy humilde. Si eres un pretencioso o si eres alguien que de alguna manera tienes un orgullo muy elevado, pues al final no vas a escuchar al mercado. Y luego no te van a sentar bien algunas opiniones, ¿no? Sí, para eso tienes que dar las gracias y luego al final pues hacer un balance, de decir, bueno, pues realmente tengo estas carencias y tengo que modificarlo, ¿no? Si haces bien tus deberes, el resultado será beneficioso. Perfecto, pues vamos con la cuarta de las acciones para relanzar un negocio. Empieza en pequeño pero piensa en grande. Efectivamente, hay muchos negocios que empiezan con un lastre tremendo, pues porque a veces piensan en grande nada más empezar y cogen unas oficinas tremendas, cogen personal y empiezan ya a crear un lastre y lo que están haciendo es empezar pensando en grande, ¿no? Y luego se van dando cuenta que el mercado está más complicado de lo que pensaban y empiezan a recortar, ¿no? Pues esto es lo contrario a este número 4. Lo que queremos es que empieces en pequeño, lo más pequeño que tú puedas imaginarte, con los mínimos gastos, con las mínimas pretensiones a nivel de objetivos y que luego, con esa actitud que decíamos, escuchar al mercado y con estas herramientas, con estas acciones para relanzar tu negocio, vayas de alguna forma ya empezando a hacer realidad tu plan de negocio y a pensar en grande, a no tener límites. Porque realmente no existen límites. Hoy en día, como tú bien sabes, gracias a Internet y gracias a la globalización, tu producto puede estar en cuestión de horas, en cuestión de días, en cualquier parte del planeta y puedes darlo a conocer, cosa que hace 15 o 20 años era más complicado. Perfecto. Pues el punto número 5, utiliza sistemas automáticos, como si fueses a vender tu negocio. ¿A qué nos estamos refiriendo? Claro que sí. Pensamos que existen hoy en día muchísimos emprendedores, muchísimas pymes, incluso empresas grandes, donde está el empresario, el emprendedor está atrapado en su negocio, igual lleva 5, 8, 9, 10, 12 años y se encuentra pues eso con muchísima actividad, muchísimo estrés y no ha logrado sistematizar ese negocio, crear un piloto automático donde el negocio funcione sin su presencia. Para ello hay que hacer una serie de manuales de procedimiento, protocolos, hay que hacer una serie de trabajo previo, pero si tú cuando montas algo, cuando creas cualquier tipo de negocio, piensas en darle un periodo de tu vida, 1 año, 2 años, y después de ese momento tú te marchas, pero te marchas de verdad, lo que estás haciendo es crear un activo, lo que denominamos un activo, y por tanto estás creando ese sistema automático para que el negocio no dependa de ti. Y estoy hablando de una frutería, estoy hablando de cualquier tipo de negocio, una empresa de mensajería, cualquiera. Un local. Lo que sea, un restaurante, el negocio que tú quieras, o puede ser algo más grande. Pero la filosofía es siempre la misma, como si fueses a venderlo, como si al final tú coges ese plan de negocio y con su manual de procedimiento coges, lo pones en un cofre y se lo entregas a otra persona y le pones un precio, como un lacito. Claro. Si piensas de esta manera, lo que vas a hacer es continuamente invertir horas pensando en que algún día ese negocio podrás traspasarlo y por tanto no es tan vital tu presencia en él. A eso nos referimos con ese punto número 5. El 6, rodéate de los mejores profesionales, fórmales periódicamente, motívales con juegos y nuevas experiencias. Este punto quizás es uno, digamos que uno de los puntos que la gente mejor puede entender, ¿no? Todo el mundo quiere tener consigo a los mejores profesionales, quizá no es posible o nuestras posibilidades económicas no nos lo permiten en ciertos momentos, ¿no? No es la realidad, Juan Pablo, es decir, efectivamente la lógica dice eso, pero la realidad es que cuando vas a pedir información, por ejemplo, a un banco, pues si tú preguntas a 3 personas distintas o llamas por teléfono a un servicio de información de cualquier compañía, te das cuenta la disparidad de opiniones que existen. Para hacer una sencilla tarea te encuentras con que estás perdido, la persona no está formada y muchas veces no está motivada. Entonces ahí el emprendedor, el capitán del barco, es el que tiene que buscar esos sistemas, esos juegos, esas motivaciones que hagan que contagies de esa alegría y de esa formación especializada a todo tu equipo. Claro. Y no olvidemos que cada mes nacerán muchos y muchos más negocios porque, como bien decíamos, hoy puedes montar un negocio con 0 euros. Por lo tanto, tu competencia va a ser de 1 a 1000. Entonces, solo van a subsistir los mejores. Por lo tanto, tienes que empezar a experimentar con juegos, como hacen algunas compañías punteras en Europa y en Estados Unidos. Tienes que dotarles de nuevas experiencias, de nuevas posibilidades para que la persona que está al otro lado, el cliente, al final diga, estoy con un equipo ganador. ¿Y cómo logras eso?
pues lógicamente rodeándote de los mejores. Si no tienes dinero, como bien decíamos, para contratarlos, hay otras muchas formas de darles a las personas no solamente dinero, por ejemplo, reconocimiento. La gente no va buscando solamente dinero, porque si no, bueno, pues solamente existirían buenos profesionales pagados. Hay otros muchos que además del dinero, y además les puedes permitir participar en los beneficios, eso va a ocurrir cuando esa persona se encuentra en un entorno agradable, donde vea que puede escalar posiciones, donde existe una relación, un reconocimiento importante por su labor. Para ello necesitamos buenos líderes. Y volvemos otra vez a, como decíamos al principio, a la formación. Si el emprendedor no está invirtiendo en formación, difícilmente va a poder dar esa formación a su equipo. Por lo tanto, también un punto muy importante, el número 6. Perfecto. Pues continuamos. Si algo no funciona, cámbialo. Planta otro árbol. Esto no lo tienes que explicar, Juan. Pues sí, la verdad que suena así, ¿no? Un poco extraño, ¿no? Lo de planta otro árbol, pero quiero comentar una pequeña anécdota, un símil con respecto a lo que me ocurrió. Yo he estado durante bastantes años en el negocio inmobiliario y hubo un momento donde, bueno, pues una de las agencias no terminaba, de las agencias inmobiliarias no terminaba de despegar. Entonces recuerdo como jugando al tenis, soy un aficionado al tenis, pues uno de mis amigos me comentó esta frase que se me quedó grabada, ¿no? Nunca sabes qué tipo de frases se te van a quedar ahí impactadas en la cabeza, pero qué duda cabe que me decía, Juan, si ese negocio no te está funcionando, no pasa nada. Es decir, si tú eres un emprendedor, y aquí va mi mensaje a todos, planta otro árbol, intenta cambiar lo que es algo del negocio o márchate a otro sitio y planta otro árbol y empieza a regarlo desde cero, ¿no? Entonces esa frase yo creo que es muy instructiva y lo hemos querido anotar como la séptima acción para que las personas no estén ahí obcecadas con algo que no termina de funcionar como me pasaba a mí. Por lo tanto, planta otro árbol es lo que podemos decirle a cualquier persona que nos esté viendo. Perfecto. El punto número 8. Olvida el qué dirán, innova en todo momento. ¿Tanta atención se le presta al entorno? Bueno, la verdad que somos seres tremendamente limitados, limitados en el sentido de que vamos realizando acciones dependiendo de lo que nos ha sucedido, ¿no? Si alguien se ha reído de mí, posiblemente eso me va a condicionar en el futuro, ¿no? Desde bien pequeños nos ocurre esto. Por lo tanto, volvemos a lo de antes, existe muy poquita diferenciación. Tú te vas a comprar un coche hoy en día y la verdad que casi son clones, ¿no? Lo que cambia es la marca. Entonces tenemos que olvidar el que dirán, tenemos que innovar y buscar formas de distribuir los productos nuevos, formas de productos más originales, diferentes, donde tú puedas personalizar cosas, donde el consumidor pueda participar. Y para todo eso, ¿qué ocurre? Que tienes que olvidar el que dirán, tienes que decir no, no me importa. Por ejemplo, hay una anécdota, si me permitís, Juan Pablo. Sí, por supuesto. Bueno, pues te voy a contar una anécdota de Luis García, un director de Movistar, que estaba, bueno, pues en el salón con sus amigos y estaba celebrando que había sido nombrado vicepresidente. Quería hacerlo pues de la mejor manera que sabía, le encantaba la cocina y decidió hacer lubina. Se metió en la cocina con su madre y estaban todos los invitados esperando y en ese momento estaba con el pescado, fue a meter la lubina en el horno y justo antes de encender el horno le dijo su madre: Luis, ¿has cortado la cabeza y la cola al pescado? Rápidamente, antes casi había empezado el horno, lo paró, sacó y justo cuando iba a cortar la cabeza y la cola al pescado, lo que hizo fue preguntar, quizás por eso estaba donde estaba, había sido nombrado vicepresidente. Y le dijo: mamá, ¿por qué cortamos la cabeza y la cola al pescado? La madre se quedó un poco pensativa y dijo: bueno, pues es una muy buena pregunta, posiblemente la abuela, tu abuela, mi madre, yo he visto hacérselo siempre y posiblemente le dé algún sabor agridulce o agrio y por tanto no lo sé, la verdad que no lo sé, no me lo pregunta nunca. Y entonces este hombre, Luis, dijo: vamos a salir de dudas ahora mismo, vamos a llamar a la abuela y vamos a preguntárselo. Total, que cogió el teléfono y se lo preguntó. Y la abuela empezó a reírse, ja, 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 estaba riéndose todo. Y ya cuando paró de reírse, le dice Luis: bueno, abuela, ¿qué te pasa? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Dice: no, me río porque mi horno era demasiado pequeño. Entonces, su madre había repetido ese patrón y lo estaba repitiendo, y esto es lo que pasa con los negocios. La gente está pendiente de repetir patrones y no innovamos en todo momento. Por lo tanto, ahí a partir de ese momento ya los hornos hoy en día son más grandes y el pescado cabe perfectamente entero. Así es que ya no volvió a pasar, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones que parecen un poco tontas se repiten mucho más de lo que creemos, ¿no? Buena anécdota, Juan, buena anécdota. Gracias, Juan Pablo. Realiza varios planes de acción diferentes, es el punto número 9. Sí, efectivamente, lo que decíamos va en relación al número 7, lo de plantar otro árbol, ¿no?
no tenemos que cegarnos con una única forma de hacer las cosas y tenemos que tener distintos planes tanto de comercialización como de distribución, tenemos que tener distintas formas de salida y no poner todo el cariño, por ejemplo, en un único producto o en una única persona, ¿no? Como los equipos de fútbol o de baloncesto, donde muchas veces giran en torno a una persona, a algo, y todo está alrededor. Si esa persona o ese producto o ese servicio finalmente no funciona o pasa cualquier cosa, eso se desmorona, ¿no? Por eso los equipos de éxito, ahora recientemente hemos sido campeones de Europa de baloncesto, no solamente gira en torno a Pau Gasol, gira en torno a la aportación de todos, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, tienes que tener distintos planes de acción para lograr ser exitoso en cualquier área de la vida, ¿no? No puedes limitarte a decir voy a hacer las cosas de esta manera, este es mi plan de acción y se acabó, tienes que tener varios. Pues con esto, Juan, terminamos este primer capítulo dedicado a las acciones para relanzar nuestro negocio. Bienvenidos. Por mucha que sea la ilusión con la que iniciamos nuestro negocio, no deja de ser una aventura empresarial. Es por ello que para el crecimiento y la continuidad en el tiempo de nuestro negocio debemos tener en cuenta una serie de acciones. Cualquier cuidado y atención para nuestro negocio son pocas. En este curso lo que vamos a ver son las acciones que debemos realizar para relanzar nuestro negocio. Tan importante como estas acciones a realizar son las acciones a evitar. Por ello también tendrán su espacio dentro de este curso que comenzamos. Con nosotros está nuestro experto Juan Haro, que es cofundador de la escuela de inversión.com y con el que veremos además algunas de las cuestiones más comunes que le realizan aquí, en la escuela de inversión. Juan Haro, bienvenido. Muchas gracias, Juan Pablo, un placer. Además de cofundador de la escuela de inversión, es también conferenciante y formador en diversas áreas empresariales. Por ello, Juan, vamos a comenzar quizá viendo cuál es el criterio que has seguido para seleccionar las acciones que vamos a ver en este curso. Pues está basado en los últimos años, es toda información muy actualizada y sobre todo se basa en la experiencia de coaching que hemos realizado de diferentes empresas, de diferentes emprendedores, y hablaremos tanto, como bien decías, de acciones a evitar como también acciones para reforzar nuestro pequeño negocio. La importancia de cada una dentro de las cosas a tener en cuenta a la hora de relanzar nuestro negocio, es decir, sí, más importante realizar acciones a realizar o acciones a evitar. Pues sin duda vamos a enumerar muchas más acciones a evitar porque es muy importante hacer especial mención a aquello que tenemos que alejarnos para luego que el triunfo, el éxito, por lo menos nuestro sitio en el mercado, sea el más beneficioso para todos, ¿no? Por lo tanto, dedicaremos más tiempo a acciones a evitar, sin ninguna duda. Y en cuanto a la última parte de este curso, las cuestiones más comunes, ¿por dónde van a ir los tiros? Pues van a ser un poco, bueno, pues una selección también de preguntas que nos llegan y sobre todo, bueno, de qué manera se puede manejar todo esto de forma general para el buen funcionamiento de cualquier emprendedor. Bueno, pues una vez hecha esta introducción, comenzamos.